4. El problema del cambio. En los dos apartados anteriores examinamos los primeros desarrollos que causó la preponderancia del pensamiento cosmogónico en el examen de los filósofos físicos pertenecientes a las escuelas milesia y pitagórica. Ahora, en esta parte, vamos a analizar un aspecto muy importante que tomó realce en esta problemática, debido a los sucesos políticos que se gestaron en Grecia a partir del siglo VI a.C. y que culminaron en el periodo de las guerras médicas, terminadas en el año 479 a.C. Tales sucesos están estrechamente ligados a la así llamada Revolución Democrática, fenómeno que no tiene ningún paralelo en ninguna otra parte del mundo clásico, que transfirió el poder de los terratenientes aristócratas a la nueva clase de comerciantes. El proceso político a que aludimos se realiza a través de tres periodos, los que dan tres formas de gobierno: la oligarquía, la tiranía y la democracia. En cuanto a la primera, siglo VII a.C., esta tomó auge cuando los grandes terratenientes se convirtieron en acreedores del pueblo, es decir, de los pequeños propietarios, y, acosándolos en relación a las deudas, prácticamente los obligaron a renunciar a su libertad personal. La crisis se produjo a principios del siglo VI a.C., cuando los campesinos amenazaron con rebelarse si no les retribuían las tierras equitativamente. Los eupátridas tuvieron que pactar con ellos, y para hacerlo pedir también la ayuda de los comerciantes, los cuales habían empezado a desafiarlos para quitarles el poder. Pero frente a la amenaza campesina los comerciantes estaban asustados como sus rivales, desde el momento que ésta constituía un riesgo para la propiedad privada. Fue así como a Solón se le concedieron poderes dictatoriales. A este propósito observa Thompson: si Solón hubiese sido revolucionario, se hubiera convertido en un tirano, pero naturalmente, si este hubiese sido su intención, no se le habría designado. Los eupátridas conocían a un hombre. El nuevo dictador supo balancear perfectamente, con consideración, las reformas necesarias en cuanto a beneficio a la clase de los comerciantes y artesanos, beneficiando indirectamente a los campesinos expulsados de sus tierras con la creación de nuevas fuentes de trabajo. Además, revivó la Asamblea Popular, permitiendo así la intervención de las clases humildes en el gobierno, y abolió los privilegios aristocráticos por derecho de nacimiento. En general, las reformas de Solón mejoraron las condiciones de los pobres, pero no de manera suficiente, según Thompson. Para estos, el adquirir más educación y conocimientos, no se dieran cuenta que para desaparecer el gobierno injusto, había otro remedio más que eliminarlo y empezar a gobernar por ellos mismos. La lucha entre terratenientes y comerciantes terminó con la victoria de estos últimos por la importancia que iba cobrando el dinero. Este suceso produjo el fenómeno político de la tiranía, golpes de Estado propiciados por los tiranoi, es decir, gobernantes populares, que, en su función transitoria, reforzó la acción de la clase media en la etapa final de la Revolución Democrática. Por supuesto, el cambio no fue nada fácil, y mereció la ira de la antigua casa privilegiada, que encontró el eco de sus lamentaciones en los versos de Teognis, quien pregonaba el fin de la civilización al haberse derrumbado las viejas tradiciones, las instituciones injustas y la explotación integral. Claro, los ideales democráticos concretizados a través de la Revolución Democrática no constituyeron desgraciadamente una justicia social definitiva. Antes bien, incrementaron la lucha entre hombres libres y esclavos.
Es precisamente en el ambiente de estos cambios que se desarrolla el pensamiento de Heráclito y de Parménides, de interpretaciones de la realidad que están íntimamente ligadas a las vicisitudes político-sociales que toman forma en el siglo que vivieron. Para ellos, no se trató tan solo de proporcionar nuevos derroteros a viejas situaciones, sino de enfrentar una problemática antes apenas vislumbrada. Debieron encarar el colapso muy próximo de una era y el avecinarse acelerado de otra que haría peligrar las viejas instituciones y las sacudiría en sus propios cimientos. Tradiciones tan firmes como la proverbial roca en el océano parecía desmoronarse. Conceptos tan inmutables como la propia naturaleza parecían desvanecerse. Heráclito y Parménides fueron igualmente impresionados por tales condiciones. Creo, por tanto, que las vicisitudes de carácter social, político y económico sufridas por los griegos entre los siglos VII y VI antes de Cristo constituyeron una razón predominante de la dirección que tomó la filosofía, y fue así como la naturaleza misma del cambio, la transformación, el movimiento, la pluralidad ingresan a la temática filosófica y señalan un nuevo rumbo a la reflexión crítica.